Amigos de Alex Comunica, la caja de Pandora, hoy nos hemos acercado hasta Torredembarra para conocer a Amador Martos García. Él es escritor, filósofo, educador y acaba de publicar dos libros muy interesantes que os recomendamos, que es Podemos, Crónica d'un Renacimiento, y La educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. Hemos titulado el programa de hoy Podemos hacia un nuevo mundo, porque realmente estamos asistiendo a la muerte del viejo sistema, ¿no es así, Amador? Es correcto, es así es. La prueba es que el surgimiento de Podemos no es más que un sentir generalizado de una indignación. Recordemos el año 2011, los millones de personas que salieron a la calle, pero ¿qué ha pasado en realidad? Esa indignación ha devenido en mareas sociales de todos los colores en España, y ese espíritu ha sido recogido por Podemos de cara a un empoderamiento político. Claro, desde el punto de vista de análisis como filósofo, observo que se ha dejado en el camino el empoderamiento social y el empoderamiento psicológico. De ahí que Podemos es un punto de seguido dentro del movimiento altermundista, hacia un nuevo mundo, pero falta lo más importante, que es el empoderamiento psicológico, que es lo que hablo en el libro La educación cuántica. Porque tú, Amador, has estado en el surgimiento de Podemos, de hecho estuviste en el nacimiento del círculo de Podemos aquí en Torredembarra, pero ya no estás dentro del círculo, lo has dejado, lo has abandonado. No, vamos a ver, igual que miles de personas como yo se ilusionaron con el proyecto Podemos como vía de empoderamiento político, pero claro, con el devenir de los días y las semanas y los meses, vimos que en realidad lo que ha hecho Pablo Iglesias y su equipo técnico es hacer suyo un empoderamiento de una indignación del pueblo, pero ha descuidado, de hecho, cuando ha dicho que no nos podemos presentar a las municipales, ha descuidado el empoderamiento social y el empoderamiento psicológico. ¿Por qué? El empoderamiento psicológico requiere una tesis de más profundidad, ¿no? Que si quieres luego lo hablaremos, ¿no? Pero de hecho lo que ha hecho Pablo Iglesias es, con los sistemas plancha de votaciones, ha cortado de raíz la posibilidad que el pueblo, con sus pensamientos, sus ideas, cualquier intelectual, pueda subir al gobierno. Recordemos que Pablo Iglesias dijo en su día, cualquier mente podía subir el pueblo al gobierno español. Eso se ha revelado como una falacia, puesto que con el Consejo Ciudadano presentó a todo su grupo de amiguetes del equipo técnico en sistema plancha 62 candidatos y no dejó ni tan solo una opción que un ciudadano de los 1000 que se presentaron pudiera llegar al Consejo Ciudadano. Claro, esto ha generado que surgiera un sector crítico, en el cual yo me incluyo, y muchos no hemos salido de Podemos. No obstante, Podemos como partido está mucho más cerca del nuevo sistema, del nuevo mundo, ¿no? Sí. Tal y como se entiende el nuevo mundo, el nuevo sistema, más democrático, más justo, que no los otros partidos, ¿no? Bueno, en realidad Podemos lo que representa es una ruptura con el bipartidismo y con un sistema que nos ha engañado, ¿no? Ahora, cuando vemos que la gente ha sido engañada por los preferentes, con los embargos, bueno, porque no hemos dado cuenta que el pueblo está sometido a unas leyes que están secuestradas por un sistema político que sirve a la oligarquía financiera. Claro, eso requiere una visión diferente de las personas para entender qué ha pasado en sus vidas. Cuando la gente se despierta un día y le han robado los ahorros de toda su vida o le han quitado su casa, eso demuestra que hemos vivido en un sistema engañado. Engañado socialmente, psicológicamente e históricamente. O sea, la historia misma que estamos viviendo en nuestro presente está siendo engañado desde la propia historia. Entonces, eso es lo que hay que replantear, todo este contexto intelectual. Por tanto, la crisis no es una crisis económica y política como nos venden los medios de comunicación, es sobre todo una crisis intelectual y filosófica. Crisis intelectual y filosófica, bueno, crisis de sistema, esto, sí, ¿no? De pensamiento. No obstante, quizás sí que es necesario pasar por Podemos para, como tú decías, es un punto y seguido, ¿no? Sí. Es decir, bueno, pues quizá mejor votar a Podemos que a otros partidos, ¿no? Aunque uno sea crítico y le salga de Podemos porque ve quizá en alguno de sus funcionamientos o su manera de gestionar algunas de las situaciones que se han dado últimamente corresponde más a los partidos por sistema ya establecidos. No olvidemos que es un partido que bebe del 15M, ¿no? Del movimiento de los indignados. Sí. Si un partido está más cercano a defender estas causas, es precisamente Podemos, no sé, visto desde fuera. Esa es la percepción que tiene toda la gente que va a votar, yo diría que el 90 y tanto % alto, a un señor, lo llaman popularmente el Coletas, porque representa el sentido de la indignación de la gente. Y evidentemente yo también voy a apoyar en ese sentido esa ruptura del bipartidismo. Pero claro, lo más difícil queda por hacer. Es decir, de los millones de personas que salieron indignadas hace 3 años,
del espíritu 15M, el resurgir 15M fue, bueno, quedó disipado, quedó diluido, y Podemos lo que ha hecho es recoger esa indignación y traducirla en votos. Ahora bien, las personas que van a votar Podemos porque lo ven en la televisión como una ruptura, les queda lo más difícil que hacer: cambiar su modo de pensar, cambiar su modo de vivir, cambiar su modo de relacionarse con los demás. Mire, el ejemplo más claro lo tenemos en la plataforma de afectados por la hipoteca, a la cual yo he pertenecido también. Llegan las personas totalmente desahuciadas psicológicamente, no entienden por qué el sistema les ha excluido socialmente, y hablamos de miles de suicidios, con lo cual a eso me refiero del empoderamiento psicológico de las personas. Las personas tienen que cambiar su paradigma pensativo. Cambiar el paradigma pensativo no es fácil, y ahí entra lo que yo defiendo, que es la filosofía, la misma que nos quitan de los colegios. Ese paradigma, nuevo paradigma de pensamiento, dime alguna de las claves o los pilares de ese nuevo paradigma, de ese nuevo sistema. Bueno, básicamente la filosofía occidental se ha basado en explicarnos la realidad, lo que los materialistas científicos hacen sobre la dualidad. ¿Qué se entiende por dualidad? El sujeto que conoce, el sujeto que quiere entender cómo funciona el mundo, en realidad el sistema ha proyectado ese sujeto hacia el mundo. Es lo que el capitalismo ha enarbolado como el individualismo, el consumismo, vivir una vida que no es tuya porque está manipulada por los medios de comunicación, las multinacionales, las oligarquías financieras, con lo cual vemos que somos unos monigotes dentro de un sistema, lo que ya Matrix como película definió. No olvidemos que Matrix está basada en profundos conocimientos filosóficos de Platón. Aquí venimos al mito de la caverna de Platón, que es una metáfora que explica muy bien cómo hay que salir de la ignorancia, de la caverna platónica, y buscar el conocimiento. Pero claro, ese salto cualitativo, lo que en jerga de la nueva era se conoce como despertar de la conciencia, movimientos a los cuales yo apoyo, requiere un procesamiento psicológico, ¿de acuerdo? Hay una fase psicológica que se conoce como el proceso de duelo, que tiene 4 o 5 fases, y eso es lo que trato de explicar como... Pero proceso de duelo ante una pérdida, el duelo es por una pérdida. Claro, ¿Una pérdida de qué? Una pérdida del sentido de tu vida, lo más importante. La gente, cuando le han quitado sus preferentes o le han quitado sus casas, o el sistema no le da el medicamento para la hepatitis C, y sí que hay dinero para los banqueros, vemos que hemos estado en un sistema que nos ha engañado, nos ha manipulado, nos ha teledirigido. Eso se llama ingeniería social e ingeniería mental. Y doy referencias bibliográficas en los libros, ¿de acuerdo? Entonces la gente tenemos que salir de ese condicionamiento, de ese determinismo que nos viene dado a través de la historia y la política, y hacer un giro copernicano, un giro de 180 grados hacia un nuevo mundo. El problema es cómo lo vamos a hacer eso. Bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer, no? Bueno, ¿Cómo se hace eso? Pues mi apuesta no es solamente que debemos apostar por un cambio político como pretende Podemos, sino que hay que incidir en la educación, hacer el cambio en la educación. ¿Por qué la educación? Es muy sencillo. Las personas que ya hemos vivido una vida engañada, no han quitado nuestras casas, no han dicho cómo tenemos que vivir y no han quitado, lo ha roto una vida como las preferentes, difícilmente le va a costar asumir una nueva forma de vida. Ahora bien, el sistema capitalista se perpetúa en el tiempo porque transmite valores, sistemas de vida a través de la educación. Con lo cual, para romper ese monologuismo, ese único pensamiento neoliberal, hay que ir a romper cómo se transmite el conocimiento a través de la educación. Y ahí es donde entra un gran factor, que es una nueva forma de ver la educación. La educación tradicional es determinista, sirve a un sistema, ¿de acuerdo? Es memorística, y la nueva educación, donde hay muchos movimientos como la educación prohibida, el movimiento Revo y muchos movimientos que están saliendo en Cataluña, en España, en el mundo, abogan por una educación donde el ser humano es un ser creativo, amoroso, es un ser que tiene un potencial dentro de sí, que con una buena educación, como hacen las escuelas libres, las activas, o sea, escuela libertaria, permite sacar lo mejor del ser humano. Claro, esto al sistema no le interesa, porque si creamos seres libres, con conocimiento de causa, explicándole la realidad de nuestro pasado que ha sido manipulado, el sistema se desmorona. Entonces, lo que está en juego hoy en día no es la economía, no es la política, es la libertad de la humanidad. Y la educación creo que es el revulsivo, no ya para ahora, sino para las próximas generaciones, que se afiance ese nuevo paradigma de pensamiento.
Hablas de la educación cuántica en tu libro, ¿eh? Se emplea mucho últimamente el término cuántico, ¿no? Lo cuántico, física cuántica, economía cuántica, educación cuántica. ¿Por qué asocias la cuántica a la educación? Bueno, el paradigma cuántico surge cuando surge la física cuántica a principios del siglo XX, ¿de acuerdo? Y la ciencia, los materialistas científicos, siempre han intentado explicar la realidad analizando el universo, el cosmos, con un microscopio, con unos potentes telescopios, pero el paradigma de la física clásica, cuando llega al paradigma de la física cuántica, hay un cambio de paradigma científico ahí que ha descolocado a toda la ciencia, ¿no? Sobre todo a todo el mundo occidental, en contraposición al mundo oriental, que ya habla de verdades perennes, como la unidad, la trascendencia. Y con la física cuántica, ¿qué ha ocurrido? De que cuando ha llegado a dividir la partícula más minúscula, se han dado cuenta que no la pueden medir, no la pueden controlar, porque hemos dejado atrás la física clásica, que es determinista, causa-efecto, y con la física cuántica es un mundo de posibilidades, posibilidades que están abiertas a la propia conciencia. Claro, aquí surge el movimiento que llaman, peyorativamente los materialistas científicos llaman los místicos cuánticos, porque hay una serie de movimientos espirituales, científicos, que empiezan a aunar la física cuántica con el movimiento espiritual. En realidad, la física cuántica no tiene mucha relación con el movimiento espiritual, pero sí que abre una posibilidad para crear ese mundo, de un nuevo mundo espiritual, ¿vale? ¿Por qué? Porque la dualidad con la física cuántica desaparece como sistema de conocimiento. No olvidemos que en filosofía hay una rama que se llama la epistemología, que es la teoría del conocimiento. ¿Cómo sabemos que lo que sabemos es cierto? Lo sabemos porque un sistema que nos manipula nos ha metido un montón de basura en la cabeza. Con la física cuántica nos habla de unidad. Recordemos que Kant, por ejemplo, el filósofo Kant, con sus 3 críticas, sobre todo la que habla del imperativo categórico, es decir, habla del amor, que es la mejor definición racional del amor, ha sido obviada por Occidente. Entonces ocurre que la cuántica lo que hace es hablar de unidad, de trascendencia, y paradójicamente en Occidente eso se ha dejado de lado, no hemos desquiciado, hay un montón de enfermedades sociales, ¿de acuerdo? Y el revulsivo es la filosofía oriental, que precisamente lo estamos viendo continuamente, y la gente está en necesidad de paz interior, de un nuevo paradigma de pensamiento, y en eso pues ayuda la meditación, el yoga y otras terapias y medicinas alternativas. Y no olvidemos que las neurociencias se están acercando ya a lo que dicen los grandes principios de la filosofía perenne, con lo cual aquí hay un campo rico para conocimientos alternativos. A través de esta educación cuántica, supongo que lo que se define también son los valores de lo que todos queremos que sea el nuevo mundo, el nuevo sistema, ¿no? Un mundo en el que la cooperación se imponga la competencia, ¿no? Claro. No se trata de competir, sino de aunar esfuerzos por un objetivo común, al fin y al cabo. Lo que pasa es que, claro, mucha gente pensará así, de acuerdo, ese nuevo sistema es todo muy bonito, muy ideal, pero el ser humano es lo que es. Decían que el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? La ambición humana es algo que nunca, no es algo que puedas quitar de un día para el otro. La ambición en el sentido de que uno puede llegar a ser codicioso, ¿no? A veces las líneas entre ambición y codicia son difíciles de delimitar, ¿no? Claro, y eso se puede resolver solo a través de la educación, a través de la educación cuántica que tú propones en este libro. Podemos crear a personas que sean justas, ya, pero de naturaleza, que de manera innata les salga ese espíritu de cooperación, de ayudar a los demás, de pensar que si el otro progresa yo también progreso, y no todo lo contrario, ¿no? Porque estamos, el viejo sistema, este viejo sistema que yo creo que no sé si es cierto o no, pero yo creo que se está muriendo, que está desapareciendo, es un sistema que apuesta por la escasez, que está centrado en la escasez, ¿no? Es decir, si yo lo tengo para mí, es mejor que lo tenga yo que no lo tenga el otro, porque no hay dinero para todos, ¿no? No hay dinero para todos, no hay casas para todos, todo está centrado mucho en la escasez, ¿no? Supongo que la abundancia, el concepto de abundancia sería importante también, ¿no? En esta educación cuántica que se les tiene que plantear a los niños, que ellos solo por existir ya son suficientes, ¿no? A ver, aquí nos enfrentamos a 2 cosas, ¿no? La primera es que el sistema nos mete un montón de basura y mentiras en el cerebro a través de la educación. Mentiras, ¿qué mentiras? Sí, sí. ¿Qué mentiras? Mentiras, por ejemplo, las multinacionales que controlan la salud.
La educación que nos mete en religión y ahora nos quiere meter educación financiera hecha por los bancos. O sea, es algo tremendo, ¿no? Entonces, de ahí que pueden salir personas que solo trabajan para el sistema, esclavizados. De hecho, el manual o este libro que se va a introducir ahora en los colegios para enseñar educación financiera, que no es mala idea enseñar educación financiera, pero claro, depende de quién la enseña. Que lo de un banco. En este libro se dice que es mejor pagar la hipoteca que no comer. Cuidado, ¿eh? Es decir, es mejor pagar la hipoteca, tú paga primero la hipoteca y comer, puedes comer cualquier cosa, ¿no? Tampoco, no es tan importante. Estamos viendo lo pérfido que es el sistema, cómo más que nunca hay que cambiar la educación para que no metan valores equivocados a nuestros estudiantes, ¿no? Entonces decía anteriormente que había dos cosas a cambiar. La primera, el sistema, pero claro, el sistema no va a cambiar si no cambiamos nosotros, porque el sistema, sobre todo la civilización occidental, lo que ha hecho es basarse en el ego. El individualismo, el consumismo, el ego. Entonces todo el mundo quiere las cosas para sí. Pero el ego más grande es el plutocrático. O sea, la plutocracia es un poder basado en la riqueza, que es lo que hacen los grandes bancos, las grandes multinacionales, ¿de acuerdo? Y estamos viendo que esto ya no tiene camino. Estamos haciendo un crecimiento infinito en un planeta finito. Por tanto, el único camino, que es la segunda parte, es volver la mirada hacia el nosotros, hacia la interdependencia, la colectividad. Y esto hay múltiples formas de llevarlo a cabo. La primera es filosófica, que es lo que pretendo en mis obras. La segunda es social, que la gente se involucre en las mareas sociales cada vez más. La gente que sale de su cascarón, estar en casa y ver la televisión, lo que nos venden los medios, ¿de acuerdo? Y la tercera, la más importante, es el empoderamiento psicológico, es decir, bien, el sistema no funciona y hay que cambiarlo, pero siempre delegamos a los demás el cambio, y el cambio empieza por uno mismo, y aquí es donde yo explico cuáles son los procesos a través de la educación. De hecho, Amador predica con el ejemplo, ya que él hace ya años que es un miembro activo de la plataforma de afectados por la hipoteca, porque tú también has sido un afectado por la hipoteca. He sido un afectado por la hipoteca y puedo decir que por providencia divina o por sincronicidad de Jung, llámalo como quieras, a mí me han hecho un favor el destino, porque me ha permitido despertar a una nueva realidad. Yo de hecho empecé a escribir a raíz de que me quitaron la casa los bancos, pero he llevado mi activismo mucho más lejos. Yo le he ganado un juicio a la Caixa por improporción de vida. Ahora mi hipoteca, por ejemplo, que ya entrego las llaves, me va a permitir, gracias a las jurisprudencias, demandarla por engaño, ya se verá en un tiempo eso. Quiero decir que hay que llevar ese activismo a demandar y pedir justicia, y no quedarse con la depresión en casa, ¿no? A partir de aquí me involucré en los movimientos sociales, participo en el movimiento Ataca Antiglobalización, estoy en el Frente Cívico Somos Mayoría de Julio Anguita, me involucré en la plataforma de afectados por la hipoteca y me involucré con Podemos políticamente, y sobre todo me involucré más conmigo mismo, con coherencia con mis principios, a escribir todas estas ideas en mis varios libros. Pero es curioso esto de que la gente ha empezado a tomar medidas, ¿no? Ha empezado a quejarse cuando ha empezado a faltar el dinero. Es decir, cuando ya no puedes consumir, ¿no? Te niegan lo que antes era habitual para ti, ya te quejas, ¿no? Nos quejamos, nos falta dinero, pues todos son unos ladrones, hay que ir a por todos ellos, ¿no? Pero tú imagínate, por ejemplo, que es cierto esto que dice el PP, que yo lo dudo, de que hay una recuperación económica, ¿no? Entonces, si todo el mundo vuelve a tener dinero en el bolsillo, la conciencia disminuirá. Es decir, digamos, bueno, sí, yo ya tengo dinero, oye, puedo pagarme mis vicios, mis cosas, y esto del movimiento social está bien, pero mira, que lo hagan otros, ¿no? Es decir, no es tan fácil ese movimiento de conciencia, ¿eh? O sea, te lo tienen que quitar todo para realmente darte cuenta de lo que es importante. Aprendemos a través del sufrimiento, ¿eh? Sí, inevitablemente. Lo que pasa es que cambiar el paradigma pensativo, como yo decía anteriormente, empieza por uno mismo, ¿no? Empieza desechando las viejas ideas que no han inculcado y otras nuevas. Entonces, cuando hablamos de un nuevo mundo y de nuevas ideas, hablamos de nuevos principios. Por ejemplo, mucha gente no le suena o sí ha oído hablar del karma. ¿Qué es el karma? El karma es la causa o efecto de lo que podemos hacer con nuestros pensamientos. Es decir, las neurociencias, por ejemplo, están descubriendo que hay una vocecita que nos habla al interior entre 0,3 y 6 segundos antes que seamos conscientes. Es decir, que la profunda psicología nos habla de un subconsciente que nos habla. Pero eso lo decía ya Heráclito hace 2000 años. El logos que nos habla y que pocas personas saben escuchar. Por tanto, vemos que la ciencia actual está conectando con la filosofía perenne, la filosofía tradicional, grandes verdades. Y el cambio de paradigma pensativo hay que ir hacia esas verdades. Hacia el inconsciente.
hacia la introspección. Introspección. No, esto es importante porque, y seguro que todos los que veis vídeos habitualmente aquí en la Caja de Pandora o en Alex Comunica, os daréis cuenta de que nuestro consciente, nuestra razón, controla más bien poco y decide más bien poco en nuestra vida, ¿no? Todo viene del inconsciente, de nuestras pulsiones, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, ¿no? Y hasta que no aprendamos a manejar eso, difícilmente encontraremos sentido a todo lo que nos pasa en la vida e incluso encontrar nuestra misión, que es lo que queremos todo, ¿no? Encontrar nuestra misión. ¿Tú crees también que esta educación cuántica, Amador, que tú propones, debería estar más centrada en descubrir la misión a una edad temprana? No tener que esperar a una crisis a los 30 o a los 40 años para saber qué realmente quieres hacer en tu vida. En esta educación cuántica debería estar, o el objetivo debería ser más descubrir el don que tiene el chico, el niño, y a partir de aquí descubrir también su misión, para qué ha venido a este mundo, cuál es el sentido de su vida. Se ahorrará mucho sufrimiento. Ahí has tocado un tema que a mí particularmente me toca la fibra sensible, porque yo desde muy joven, desde muy pequeño, he buscado comprender el mundo, buscar la verdad. Bueno, al final me convertí en un filósofo, ¿no? Y me he dado cuenta que toda mi vida he sido engañada por un sistema que te ha llenado la cabeza llena de mentiras, ¿no? Y en los libros, lo que pretendo es explicar la filosofía tal como me hubiera gustado a mí que me la contaran. Claro, el libro de educación cuántica, sobre todo, hace una ruptura sistémica con el sistema educativo, el sistema de la historia. La historia misma está siendo manipulada hacia atrás. No olvidemos, por ejemplo, que desde la Segunda Guerra Mundial aquí, ¿quién ha dominado el mundo? El imperialismo americano. Claro, lo han dominado todo, ¿eh? Países, recursos naturales, a través de instituciones como el FMI, el Banco Mundial, Troika, o sea, con lo cual, lo que estamos sufriendo hoy en día es un resultante de un proceso histórico que ha sido manipulado. Claro, el gran problema es cómo cambiamos esto, este paradigma social, político, pero sobre todo pensativo. Vale, ahí es donde entra la educación cuántica. Y lo que yo propongo, y eso es, espero que sea una pequeña revolución entre comillas, es estudiar, por ejemplo, la historia del pensamiento, la filosofía, en un solo folio. Hay una propuesta que en un solo folio explico la filosofía, a base de paradigmas, ¿no? Y imitando la naturaleza, la doble hélice helicoidal del ADN. Pero hablando de ADN, por ejemplo, Bruce Lipton es un científico que ha escrito un libro que se llama La biología de la creencia, donde dice y demuestra de que no es el ADN el que nos condiciona, sino que los pensamientos positivos pueden condicionar el ADN. Con lo cual aquí se abre un campo a la curación interna, a un montón de terapias alternativas, ciencias alternativas, y rompe la dinámica del dualismo de los materialistas científicos. Y somos cada vez más personas en el mundo, movimientos espirituales, sociales, científicos, que abogamos por ese cambio de paradigma pensativo, que, repito, empieza por uno mismo, por la introspección y descubrir unas leyes de la naturaleza, del cosmos, que funcionan tanto arriba como abajo. Leyes de la naturaleza del cosmos, a ver, explícame un poco más, ¿de qué leyes estás hablando? Por ejemplo, el karma. El karma tradicionalmente es un principio de causa-efecto. En la ciencia tradicional tenemos el determinismo, dentro de espacio-tiempo, todo es determinismo, espacio, causa y efecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, el problema que plantea la física cuántica es que habla de la no localidad, es decir, que por un motivo que desconocemos, y lo que trato de explicar en el libro, hay acciones que nos vienen de no sabemos dónde, pero que influyen en nuestras vidas y nos condicionan. Y tiene que ver con los pensamientos positivos y los pensamientos negativos. Al fin y al cabo, es la moralidad, es lo que defienden las religiones, de lo que debemos hacer bien o mal. Claro, esto entendido de una manera científica hace posible que el karma que defendían o proponían las filosofías perennes, las filosofías orientales, se puede entender de una manera científica. Claro, aquí hablamos de la fenomenología de la conciencia, es decir, los materialistas científicos dicen que esto no es demostrable, esto no es empírico, pero claro, la fenomenología es un proceso introspectivo en el que cada cual descubre por qué ocurren las cosas en nuestra vida, y entonces ahí vemos que nos escapamos de la causa-efecto del determinismo tradicional, ¿no? Otra ley, aparte de la del karma. Por ejemplo, los dualismos. Todo el universo es dual, ¿no? Lo que ya dijo Heráclito hace 2000 años. O sea, pobreza, riqueza, libertad, esclavitud, la vida, la muerte, la mente, el cuerpo. Todos son dualismos de la vida. Y lo que hay que hacer es trascender esos dualismos.
En ese aspecto, por ejemplo, uno de los filósofos pensadores actuales en vida de referencia es Ken Wilber. Ken Wilber no es muy conocido en Oriente, pero yo creo que es el filósofo actualmente que es comparable con Kant, ¿de acuerdo? Y él explica muy bien, por ejemplo, que hay que superar una serie de dualismos, incluso habla de 4 dualismos, el cuaternario, el terciario, el secundario y el primario, ¿no? El más importante es el primario, que es cuando tú llegas a sentirte una unidad con el cosmos, con tu entorno, con las personas, es lo que se llama el misticismo contemplativo. Lo que le afecta al otro te afecta a ti. Exactamente. Por lo tanto, cuida del otro y también cuidarás de él. Ya lo decía Platón. Platón hace más de 2000 años decía, buscando el bien de los otros, encontramos el nuestro. La física cuántica viene a demostrar eso porque todo es unidad, y las neurociencias vienen a decir actualmente que la realidad es maya, no existe, solo existe en nuestro cerebro. O sea, cómo percibimos las cosas en nuestro cerebro. Es decir, lo que ya Platón, hace también más de 2000 años, decía, el mundo de las ideas. Solo existen las ideas, las que tenemos cada uno dentro de nosotros. Y cómo encauzar las ideas, cómo educarlas, es el gran reto que propongo en mis libros. Y la realidad como tal no existe, hay muchas realidades, todo depende de la percepción, del que lo observa. Correcto, el observador. Y ahí entramos en los diversos mundos, incluso hablo de un holograma, del paradigma holográfico, múltiples realidades, que son accesibles para todo sujeto que quiera conocer y aprender. Quizás hablar de cuántica, educación, de política, todo puede parecer enrevesado, pero es que todo está conectado, todo está conectado, todo está interconectado. Y eso es empezar a tirar del hilo poquito a poquito y aprender cada vez más, Y entonces entramos en un mundo del conocimiento que es fabuloso, simplemente. Es interesante esto que has dicho, esto último, ¿no? de que el observador crea su realidad porque todo depende de su percepción. Eso quiere decir que si el observador cambia su percepción o es capaz de abrir su conciencia, expandir su conciencia, abrir su mente, estirar la mente, puede cambiar su realidad exterior. Correcto. En definitiva, ser su propio maestro, o sea, dirigir tu vida en función de unos propios principios que tú has estudiado y sabes que funcionan, en contraposición al sistema tradicional que nos mete un montón de mentiras a través de los medios de comunicación, la televisión, las multinacionales, nos envenenan la comida, engañan nuestras vidas. Entonces te vuelves el director de tu vida y por tanto te tienes que convertir en un maestro. Pero para ser un maestro tienes que aprender. ¿Dónde se aprende? En las escuelas. ¿Qué hace el sistema? Quitar la filosofía de las escuelas. ¿Qué pretendo yo en mis libros? Recuperar la filosofía, que es la genuina buscadora de sabiduría, ¿no? Cuando la gente empieza a reflexionar por ellos mismos y aprender por ellos mismos y a investigar por ellos mismos qué es lo que hacen los niños en las escuelas activas y libertarias, generaremos personas muchas más independientes o por lo menos con pensamiento crítico para dirigir sus vidas. Y aquí viene el camino propio de la evolución de la conciencia, que es el tema que me apasiona. ¿Qué es la conciencia? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la conciencia? La conciencia, en el momento... En una frase. En la conciencia, en el momento que trato de explicar en una frase, se pierde, se diluye. Es el gran problema que lo explico también en el libro, de que cuando tú tienes la percepción unitaria, que es un estado místico, un estado de introspección interna, donde tú te sientes uno con el universo, es inefable. O sea, es algo que se experimenta, pero no se puede explicar. Es algo que se experimenta, pero no se puede explicar. Claro. Oh, es una buena definición. ¿Qué somos? Somos conciencia. Somos conciencia. Somos mucho más que el ego, ¿no? Más de lo que pensamos o imaginamos sobre nosotros mismos. Evidentemente. Somos mucho más. Es curioso, el otro día leía un libro de María Alonso Puig, un médico, bueno, eminente también escritor de autoayuda, un tipo muy interesante, la verdad, y que decía algo en su libro, decía, uno tiene que aprender a trascender sus límites, porque los límites uno se los crea, se los impone o se los han impuesto. Entonces uno tiene que ser arriesgado, tiene que ser atrevido, ¿para qué? Precisamente para cambiar la imagen que tiene de sí mismo, y así se empieza a obrar milagros, ¿no? Empiezan a pasar cosas que parecía mentira que uno fuera capaz de hacer, pues no, somos capaces de mucho más de lo que creemos, ¿no? ¿Y para qué estamos aquí? Sí, ¿cuál es el sentido de todo, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Por qué estamos aquí? Para aprender. Para aprender. Aprender, básicamente. Desde que nacemos hasta que morimos, al otro barrio, a la tumba, no nos llevaremos nada, ni propiedades, ni dinero, ni casas, nada. Solo nos llevaremos la experiencia que hemos adquirido. ¿Y qué dejaremos a los demás? ¿Cómo nos recuerdan? Por lo que hemos enseñado a nivel conocimiento,
de ahí viene la historia del pensamiento, las culturas, y también que hemos dejado en plan amoroso, las grandes figuras que han evolucionado o revolucionado la historia del mundo con actos heroicos, llámese Gandhi, llámese Martin Luther King, grandes personajes que han aportado, han hablado del amor, y hay que hablarlo claramente, del amor hacia los demás, y esa es la finalidad, el amor. Si pensamos con amor, cambiará nuestra vida, es la ley suprema para mí. Si pensamos con amor, cambiará nuestra vida. Ya para acabar, Amador, estoy seguro que hay muchos de los espectadores de la Caja de Pandora y Alex Comunica que son padres y tienen un niño, ¿no? Y quieren empezar a enseñar los valores o según los principios de la educación cuántica. ¿Tú qué le recomiendas? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? Bueno, yo los invito a que se informen, no solamente a través mío, sino diversos movimientos que están en el mundo, por ejemplo, la plataforma Rebu, que es una plataforma surgida a través del vídeo que está muy extendido en las redes, la educación prohibida. Germán Doin para mí es un referente y hablo de él en el libro porque establece nuevas bases a un nuevo tipo de educación. Esos padres que se informen, pero que se informen no solamente a través de mis libros, sino de lo que el nuevo pensamiento que se está extendiendo poco a poco hacia ese nuevo mundo, y verán que hay otras alternativas, otra forma de pensar, y que le pueden dar a sus hijos una educación mejor, más holística, más integrada con el medio y con el universo que la que nos han dado en el sistema tradicional. Muy bien. Amador Martos García hoy ha sido nuestro invitado aquí en la Caja de Pandora. Os recomiendo que adquiráis alguno de estos libros, o los dos libros, si os interesan, que es Podemos, Crónica de un Renacimiento, y La educación cuántica, un nuevo paradigma de conocimiento. Porque a través de la lectura se puede expandir la mente y la conciencia. Amador, gracias y mucha suerte. Gracias a ti, muchas gracias.